Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Una partida de ajedrez, también conocida como novela de ajedrez, del escritor austriaco Stefan Zweig. Muchos me han preguntado si es el mismo libro, y sí, es el mismo libro. Esta novela está considerada como una de sus mejores obras y fue lo último que escribió antes de suicidarse. Fue publicada en 1942 de forma póstuma. Zweig y su esposa deciden terminar con su vida al creer que el nazismo se expandiría inevitablemente por el mundo. Ese temor, esa vida que llevó huyendo de los males de la guerra, es el tema principal de toda su obra, de la mayoría de sus libros, y Una partida de ajedrez no es la excepción. Se trata de una novela de denuncia y crítica hacia las torturas y atrocidades que cometió el nazismo contra el ser humano. Por lo tanto, es una novela que por una parte relata métodos de tortura y por otro deja en evidencia aspectos de la psicología humana, de la fragilidad de la mente humana y sus dificultades para mantenerse en equilibrio frente a situaciones extremas. La forma en que une estos dos temas es por medio de un juego de mesa, de el ajedrez, elemento clave que se presenta como el corazón de este breve relato que no pasa de las 113 páginas y con una letra muy grande y un buen interlineado, así que por eso tiene 113 páginas. Hay otras ediciones que tienen menos incluso. La historia se desarrolla en un crucero que va desde Nueva York a Buenos Aires, donde por casualidad viajan dos personajes que por distintos motivos tienen un gran nivel como jugadores de ajedrez. Uno es muy reconocido y el otro vive prácticamente en el anonimato. El transcurso de la historia hace que por azares del destino, estos dos personajes que no se conocen entre sí, terminen jugando una partida de ajedrez. Y ahí el título. La gracia de este relato no es el desarrollo de la partida en sí, no, sino las historias que se esconden tras cada uno de estos misteriosos jugadores. Es decir, el ajedrez actúa como el puente que conecta sus dos vidas, además de conectar sus historias con nosotros, los lectores, ya que gracias a este juego podemos conocer mejor a cada uno de ellos, y por lo mismo, los misterios de nuestra compleja naturaleza humana. Para contar sus historias, Stefan Zweig recurre a una estructura y narración que en apariencia se ven simples, de fácil lectura. El libro es tan atractivo que no notamos cómo el actor mueve a los personajes con una estrategia parecida a la de un juego de ajedrez. La estructura de este libro es la de una historia dentro de otra historia. En un comienzo, como lectores, creemos que la historia va por un camino, pero luego cambia radicalmente. En el inicio nos presentan a uno de los personajes, a uno de los jugadores de ajedrez, que parece claramente el protagonista, para que luego, cuando el relato ya está bien avanzado, el autor nos presente al otro jugador que pasa a ser el verdadero protagonista de la novela. La transición entre un protagonista y otro es bastante fluida. Se pasa de una historia que ya parecía interesante a otra más interesante aún, por lo que a pesar del cambio, la tensión narrativa no decrece en ningún momento. Y claro, luego las dos historias se unen, vuelven a la línea temporal original. Esto el autor lo puede lograr gracias a su acertada elección del narrador. Se trata de un personaje que es un pasajero del barco, lo que le da la capacidad de ver desde fuera a los dos jugadores. Es decir, tiene una visión externa de ellos. Por lo tanto, al estar
contando lo que sucede en el barco, haciendo su función de narrador, tiene la ventaja de poder desplazarse de un personaje a otro, centrar su atención en uno y luego centrar la atención en otro, de acuerdo a quién le parece más interesante en un momento determinado. Y eso hace que el relato tenga una narración muy, pero muy ágil. Este narrador, del cual no conocemos su nombre, le entrega cierta plasticidad al relato, le da dinamismo. Por lo tanto, estamos ante una narración en primera persona, que nos presenta a través de lo que un amigo le comentó al primer jugador de ajedrez, que se llama Mirko Sentovic. Es decir, lo conocemos desde la mirada de nuestro narrador, desde fuera, con cierta distancia. No tenemos acceso a su psicología, más que por los rumores de los que nuestro narrador se entera. En cambio, al momento de presentarnos al segundo jugador, que se llama o se hace llamar el Dr. B, es este mismo, mediante una conversación, quien le cuenta su vida a nuestro narrador anónimo, haciéndose este a un lado y dejando que el mismo Dr. B relate su propia experiencia. Es decir, el narrador cambia y por ello podemos adentrarnos en la psicología de este misterioso personaje, porque él mismo nos cuenta su historia. Podemos tener acceso a lo que sintió, a lo que vivió, a lo que experimentó, con toda la profundidad necesaria. Es por esto que veo a cada uno de estos personajes como piezas de un tablero de ajedrez, porque el autor los coloca de una forma estratégica en la historia para lograr el efecto de fluidez y también de la síntesis, pero sin perder profundidad, porque gracias a la correcta elección y disposición de los personajes, es que no se extiende innecesariamente en el relato, y eso se agradece mucho. Como les decía, el ajedrez es la temática que une las historias de estos dos personajes. Es un juego que prácticamente les dio un sentido a sus vidas durante su pasado, durante un momento pasado de sus vidas. Prácticamente los salvó. Y por ello, en la actualidad es una parte fundamental de la misma, pero de maneras distintas, aunque con ciertas similitudes. El primero de los jugadores, Mirko, presentó desde pequeño un desinterés natural por la vida y por todo lo que la rodeaba. Nada le interesaba. Las cosas que hacía era porque alguien más se lo pedía. No había iniciativa en él, no tenía un deseo, un objetivo o una meta. Y presentaba un ensimismamiento completamente natural. Les voy a leer un trocito de Mirko para que me entiendan. Aquí tengo. Pero lo que más le molestaba al bondadoso cura respecto del muchacho cabeza dura era su total falta de interés. No hacía nada sin que se lo exigieran específicamente. Nunca hacía preguntas, no jugaba con otros chicos ni buscaba por sí solo una actividad, salvo que se le ordenase de manera expresa. No bien Mirko terminaba con los quehaceres domésticos, se quedaba sentado en su cuarto sin moverse, con la mirada vacía, como la que tienen las ovejas en los pastizales, sin interesarse en lo más mínimo por lo que sucedía a su alrededor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la personalidad de Mirko, su naturaleza? Bueno, él era así, él tenía una desconexión con el mundo. Hasta que conoce el ajedrez como algo que realmente lo motiva y de alguna forma lo logra conectar con el mundo. Lo integra a la vida, le permite subsistir por sí mismo. Tiene ahora una meta, es su medio de trabajo. En cambio, el Dr. B,
el otro jugador, no tiene este problema de desconexión como Mirko. Él es una persona normal, sana, con una buena vida, hasta que los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial cambian su vida para siempre. Como les decía, él no sufre de un ensimismamiento como Mirko, pero se ve obligado a tener una desconexión con el mundo, es decir, sufre un aislamiento artificial provocado por otros. No puedo andar más en esto porque es parte de la novela y una parte muy interesante, pero solo les puedo contar eso. Y en medio de este aislamiento surge el ajedrez como la única alternativa para mantenerse cuerdo, para mantenerse anclado en el mundo. Les voy a leer un trocito. Solo un trocito. Uno se quedaba irremediablemente solo consigo mismo, con su cuerpo y los 4 o 5 objetos mudos, mesa, cama, ventana y palangana. Uno vivía como un buzo encerrado en una campana de vidrio. No había nada para hacer, nada para escuchar, nada para ver por todos lados y sin interrupción. A uno lo rodeaba la nada, el vacío absoluto, sin tiempo ni espacio. Uno iba y venía, y con uno iban y venían los pensamientos, ida y vuelta, una y otra vez. Pero incluso los pensamientos, por más carentes de sustancia que parezcan, necesitan de un punto de apoyo. Si no, empiezan a rotar y dan vueltas sobre sí mismos sin sentido. Ellos tampoco soportan la nada. Qué fuerte este aislamiento. Totalmente brutal. Este es artificial, a la fuerza, no como el de Mirko, que es natural, que es por elección propia. Y otra frase dice: ninguna cosa en el mundo ejerce tanta presión en la psiquis humana como la nada misma. Ya, ok. Quedó clarísimo ahí, me imagino. En ambos casos, es el ajedrez lo que reconecta a estos personajes con el mundo. ¿Los salva? Sí. Se puede ver en la historia, se puede palpar. Pero es un arma de doble filo que se presenta al mismo tiempo como una obsesión de la cual no se puede escapar, de la cual no tienes control. Cuando el delicado equilibrio mental es roto, es muy difícil volver a recuperar el control. Y en ese punto, el autor se adentra en el problema de la adicción. Zweig toma este problema y lo examina a través de estos dos personajes. En uno de ellos se presenta como la adicción por el juego en sí, por el mero hecho de jugar, y en el otro por lo que se puede conseguir con él. Es decir, lo que puedes conseguir jugando ajedrez, que te puede llevar a la avaricia. El autor nos muestra cómo un mismo problema puede tener diferentes matices dependiendo de la persona y las situaciones que les toque vivir. Y que la mente humana es de una fragilidad tremenda y mantenerla centrada no es algo simple. Eso quiere decir que le interesan este tipo de personas, las lleva a la ficción para analizarlas y lo hace muy bien. Y sabe que las situaciones extremas o los comportamientos extremos son caldo de cultivo para perder el equilibrio mental. Es por ello que el narrador sin nombre de esta historia, en muchas ocasiones lo imaginé como el propio Zweig dentro de su historia. Fíjense en este trozo que tengo marcado aquí. Es como si Zweig lo estuviera diciendo. Y yo lo veo a él hablando aquí. Dice: toda la vida me atrajo ese tipo de personas monomaníacas y obsesionadas con una sola idea. Porque cuanto más se limita a uno, más cerca está, por otro lado, de lo infinito. Precisamente estas personas, en apariencia alejadas de la realidad, construyen, como termitas, con su propio material, un extraño recorte por completo único del mundo. Son tan únicas estas personas que Zweig las quiere mostrar, las quiere dar a conocer. ¿Se acuerdan de Mendel, el de los libros?
que nos pareció tan único por su obsesión por los libros y por lo que le pasó por centrarse tanto en los libros, fíjense lo que le pasa a estos personajes que tienen una obsesión distinta en el sentido de que a ellos les obsesiona el ajedrez, pero de alguna forma también les perjudica. Qué interesante los personajes que nos presenta Zweig. Por lo tanto, en esta novela hay 3 elementos principales que son pilares de la historia: la fragilidad de la mente humana, el auge del nazismo y las atrocidades que cometieron, cuya crítica es muy evidente y directa en esta historia, y también el ajedrez como juego, como obsesión, como medio para llegar a otras obsesiones también, y también como salvador, como anclaje al mundo real. Tiene varias formas, varias interpretaciones. A pesar de que este libro se llama Una partida de ajedrez y se juega una partida de ajedrez, no atañe ninguna complejidad para el lector, no. Aunque nunca lo haya jugado, está todo planteado de tal forma que cualquier persona puede entender las diferentes situaciones que van ocurriendo. No se presenta con un tecnicismo elevado, para nada. Bien, como Zweig nos tiene acostumbrados, es una novela corta, donde evita extenderse innecesariamente y por ello logra un relato que siempre mantiene interesado al lector, hasta la última página. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos la próxima semana.